El comunicado de hoy es un extracto de un artículo que ha publicado una Pepa Montero en la revista 65 y más, el día 18, es decir, el lunes. Y empieza así: brecha insufrible. 3 millones de mujeres pensionistas tienen pagas inferiores al salario mínimo. 3 millones. Bajos sueldos y cuidados condenan a 6 de cada 10 mujeres pensionistas a cobrar menos de 1.134 euros al mes. A pesar de la mejora laboral registrada por la mujer en los últimos años, de la aplicación del complemento de brecha de género y de las revalorizaciones de las pagas, el 3,8% en 2024 y el 8,5% en 2023, la inmensa mayoría de las pensiones de las mujeres son de importe bajo o muy bajo, por culpa de la discriminación salarial que padecen durante casi toda su vida laboral, profesional, y debido a su mayor dedicación a los cuidados familiares, pues que les ocasionan carreras de cotización más irregulares e incompletas que las de los hombres. Lo estaréis viendo en la actualidad con vuestras hijas y vuestras nietas, cuando tienen familia, trabajos parciales, bajas, bueno, en fin. Las estadísticas oficiales constatan la enorme brecha que atenaza a las jubiladas. La Seguridad Social tiene a su cargo en la actualidad 10, bueno, yo he hecho un redondeo de las cifras de este artículo porque es verdad que es tan riguroso que llega hasta las personas de manera individual en las cantidades. Esta señora, la Pepa Montero, ha hecho un trabajo muy bueno que es para guardar. Está ahí, es verdad que eso está ahí siempre, pero lo que hemos hecho ha sido un extracto. Por eso digo que yo lo que he hecho ha sido redondear las cifras para no marear con tantos datos. La Seguridad Social tiene a su cargo 10,24 millones de pensiones a fecha de octubre de 2024, abonadas a un total de 9,26 millones de pensionistas. Dices, 10,24 millones de pensiones y 9,26 millones de pensionistas. ¿Por qué es esto? Porque la diferencia entre el número de prestaciones y de perceptores se debe a que existen personas que reciben más de una paga, normalmente de viudedad y jubilación, que son compatibles. Por ese es el motivo que hay más pensiones que pensionistas. De esos 9,27 millones de pensionistas, 4,75 millones, es decir, el 51,5% del total, cobran menos, más de la mitad, cobran menos del salario mínimo interprofesional, establecido ahora en 1.134 euros mensuales para el año, para este año, para el 2024. Asimismo, la radiografía de los ingresos refleja que existen 4 millones de personas, un 43,4%, cuyas nóminas mensuales oscilan entre el salario mínimo y la pensión máxima, que la pensión máxima en estos momentos es de 3.175 euros mensuales, lo que supone 44.451 euros anuales. Y únicamente hay de todos estos, de este 43,4%, únicamente hay 509.500 personas, es decir, el 5,5%, que ingresen o sobrepasen el máximo permitido. O sea, hay algunos, aproximadamente medio millón de personas, que todavía cobran un poco más. Para las mujeres pensionistas, la situación es todavía más precaria.
A fecha de 1 de octubre del 24 de este año, en las estadísticas de la Seguridad Social se contabilizaban 4,6 millones de mujeres, de las que 2.800.200 perciben pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional vigente, mientras que tan solo hay 1.935.000 hombres en esa misma situación. Estamos hablando de casi 1 millón de mujeres más en situación precaria, de estrechez económica. Esto significa que el 61% de mujeres pensionistas no cobra ni siquiera 1.134 euros mensuales, o lo que es lo mismo, más de 6 de cada 10 mujeres tienen pagas inferiores al salario mínimo. 6 de cada 10. Un porcentaje mucho más abultado que el de los hombres, que en el caso de los hombres es solo el 41% por debajo de esa tabla mínima de ingresos por pensión. Espero que no os mareen los números, simplemente es para ver que la brecha de género es una realidad con números. Estos datos los ha sacado esta periodista, los ha sacado de las páginas oficiales. Esta fortísima brecha en pensiones que padecen las mujeres es palpable también en los rangos medios y altos de ingresos, de acuerdo con las estadísticas de la Seguridad Social. Más en detalle, existen 1,64 millones de mujeres pensionistas que ingresan al mes cuantías entre el salario mínimo y la pensión máxima, que, como hemos dicho, es de 3.175 euros mensuales. Además, el 35,7% del total de mujeres, se trata de una cifra mucho más pobre que la de los hombres, que son 2,38%, gozan de ese mayor nivel de ingresos. Es decir, el 51% de beneficiarios son hombres o varones. Y la brecha de género es abismal en cuanto a personas que acceden a la pensión máxima. La cobran únicamente 153.600 mujeres en el mes de octubre, lo que representa menos de la mitad de los hombres que reciben el tope de la pensión, que son 355.900 hombres. Bueno, la paridad que se trata de encontrar en muchos organismos y foros y tal, en pensiones, de momento está muy lejos de conseguirse. Hay 500.000 de pensiones bajo, ojo al dato, este sí que es grave, bajo el 50% del salario mínimo. El salario mínimo son 1.134 euros, pues el 50%, 560. 500.000 de personas con esa pensión. Las pensiones no contributivas de carácter asistencial son las que se conceden a personas que no han cotizado los 15 años mínimos exigidos por la legislación. Han experimentado un aumento del 6,87% en 2024 y subieron el 15% en 2023. En ambos casos por encima de la revalorización media aplicada a las de la Seguridad Social, es decir, a las contributivas. Los porcentajes, por muy altos que sean, aunque se dupliquen, lo hemos dicho muchas veces aquí, duplicar un porcentaje de subida en una pensión baja significa que no le sacas de la pobreza. Esto se hizo para protegerlas frente a la fuerte crisis provocada por la COVID. Bueno,
Esto es lo que dice esta señora, la guerra de Ucrania, la inflación, la subida de los precios, tal. Pero incluso así, estas prestaciones no llegan, como acabo de decir, ni a la mitad del salario mínimo. Las estadísticas son contundentes. En octubre existían 454.900 pensionistas no contributivos, con pagas mensuales de poco más de 520-560 euros mensuales. En concreto, la modalidad de jubilación, la más numerosa, cobrada por 285.300 personas, tiene un importe medio de 519 euros al mes. Y para las de invalidez, con alrededor de 170.000 titulares, la cuantía alcanza un promedio para invalidez, un promedio de 570 euros mensuales. Cuando te puedes mover, pero cuando estás jodido, ¿qué haces con 570 euros? Es que esto, los datos no engañan, son datos oficiales. En estas prestaciones de bajísima cuantía también se produce una fuerte brecha de género, con un 63,5% de mujeres beneficiarias frente al mucho menor porcentaje de hombres, que es el 36,4%. Por lo tanto, nuestra reivindicación, la de esta plataforma también, nuestra reivindicación prioritaria sigue siendo pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional. Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. Y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias por venir, por escuchar, y volvemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. Como he dicho,